De nuevo, un día a esta hora, de nuevo juntos. Como hacemos cada día, abrimos nuestra Biblia para juntos seguir estudiando. En este caso, la segunda carta de Pedro. Una carta pequeña, pero realmente interesante en cuanto a su valor. En el programa anterior hablamos de que el ministerio de Jesús estaba basado en la época que Juan escribe sobre dos pilares. ¿Por qué Juan? Porque Juan es el último de los autores que escriben el Evangelio. Pedro escribirá entre Jesús y Juan, pero los pilares son exactamente los mismos. Juan dirá en el Apocalipsis que estaba prisionero por la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. Es decir, daba testimonio en su vida de que había conocido, de que había estado con Jesús. Pues ayer hablábamos en el programa de que el ministerio de Jesús le llegó a los creyentes en el primer siglo a través de dos pilares: la profecía y el mensaje que transmitieron los apóstoles. Concretamente, Pedro hacía alusión al monte de la transfiguración, a ese momento previo a que comenzara todos los acontecimientos que llevaron a Jesús hasta el monte de la calavera. Pues te invitamos hoy a que podamos disfrutar de estos encuentros espirituales en torno a la Biblia. El tema de hoy es diferente al de ayer. Si ayer hablábamos de verdaderos profetas y verdaderos instructores, formadores, que eran los apóstoles, hoy hablamos de lo contrario, de falsos maestros y falsos profetas. Te invito, abre la Biblia y disfruta de la lectura de estos 10 versículos. Pero hubo también, si los hubo, verdaderos, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como también habrá entre vosotros falsos maestros. Esta parte se convierte, si la de ayer era para formar espiritualmente, esta, la de hoy, es para prevenir errores, para saber discriminar entre un verdadero profeta o maestro y un falso profeta o maestro. Recordad que Jesús advirtió que una de las señales del final del tiempo serían falsos maestros y falsos profetas. Lo podéis leer en Mateo 24. Que introducirán encubiertamente herejías destructoras, negando aún al soberano que los adquirió y trayendo sobre sí mismos destrucción rápida. Ya al final del primer siglo ya había herejías importantes, sobre todo dirigidas a la figura de Jesús. Ya empezaban a haber, pues, residuos de pensamiento de que si Jesús era humano, si era divino, si había utilizado un cuerpo o era un cuerpo, etcétera, etcétera. No voy a cansar con todas esas ideas, aunque ya estaban presentes en el primer siglo. Y muchos irán tras los planteamientos de ellos, por causa de los cuales será difamado el camino de la verdad. Es decir, esos falsos maestros, esos falsos profetas de los cuales habla Pedro aquí, darán tal testimonio negativo que la buena nueva,
el evangelio de salvación, la verdad presente en ese momento, sería difamada. Harán mercadería de vosotros con palabras manipuladas. Aquí podemos tener uno de los errores para los cuales se escribe la carta. Es decir, cuando llegan los falsos maestros, los falsos profetas, profetizan, enseñan falsamente, el testimonio que dan es visto por los no creyentes de forma tan negativa que al final el creyente se ve en la tesitura de que debe darse cuenta que están siendo manipulados. Pero Pedro advierte, sobre los cuales la sentencia pronunciada desde antiguo no está ociosa y su perdición no dormita. Es decir, ¿cuál es el final de los falsos maestros y los falsos profetas? Posiblemente no lo sean hoy. Posiblemente haya que esperar a la venida de Jesús para poder hacer una discriminación entre unos y otros. Pero no olvidemos una cosa. Ningún profeta verdadero negará la divinidad, humanidad de Jesús. Ningún profeta verdadero negará la relación de padre e hijo, como Jesús la extiende en todos los evangelios. Y ningún maestro enseñará una visión distorsionada del propio Jesús. Y ahí es donde tú y yo tenemos que tener claro, cuando leemos la Biblia, cuando nos acercamos al texto bíblico, ¿para qué lo hacemos? Continúa diciendo, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. ¿Sabéis? A mí estas frases que siempre tienen matices y que siempre hay que explicarlas porque ¿por qué Dios, que es todo misericordioso, no perdonó a los ángeles que pecaron? ¿Por qué Dios no va a perdonar a los falsos maestros y a los falsos profetas? Simplemente por un solo detalle. Los ángeles que se rebelaron en el cielo nunca fueron a buscar la misericordia de Dios y a buscar el perdón de Dios, sino que se ratificaron en su propio error. Por eso, Dios no perdonó. No es una acción de Dios, no es una reacción de Dios, es la aceptación por parte de Dios de aquellos que no quisieron aceptar la misericordia de Dios, sino que arrojándolos al Tártaro, los entregó a cadenas de oscuridad, reservadas hasta el día del juicio. Limitó, consecuencia de su transgresión, consecuencia de haber roto las relaciones personales con Dios, los limitó hasta que se haga una sentencia sobre ellos y finalmente serán destruidos. Tampoco sigue Pedro utilizando una serie de parábolas y no perdonó al mundo antiguo, pero guardó a Noé, el octavo pregonero de justicia, trayendo un diluvio sobre un mundo de impíos. Sabéis, en el mundo que vivimos, estas son expresiones que suelen tener algún problema que otro a la hora de ser entendidas por las personas. Pero lo primero que tenemos que tener en cuenta es, para nuestro Dios, lo más importante sería salvar a toda la humanidad. Pero tan importante como eso es respetar tanto al que quiere seguirle como al que no quiere seguirle. Noé se pasó 120 años construyendo algo
que no sabía cómo iba a ser y que no sabía para qué servía. Importante. Pero él se mantuvo fiel a Dios y siguió martilleando sobre los clavos que juntaban una madera con otra hasta formar algo que nosotros llamaríamos barco, pero que él no sabía ni tan siquiera el nombre que tendría. Condenó igualmente las ciudades de Sodoma y Gomorra. Después de la intercesión de Abraham, y si hay 10, el Señor le dice, por amor a ellos, no lo haré. Sabéis, hay momentos en la historia que Dios ha tenido que intervenir para preservar el resto de la humanidad. Cuando leemos estos textos que chocan con algunos de los conceptos que tenemos en la actualidad, no debemos de equivocarnos. Si Dios ejecuta una acción, es porque conoce el final desde el principio. Pero entre el principio y el final siempre está la decisión del ser humano. Déjame que te diga algo. Tú vas a ser salvo si quieres ser salvo. Porque tu salvación, la mía, ya es una realidad. Y aquel verbo, Juan 1:14, se hizo ser humano y habitó entre nosotros. Ese verbo, hecho humanidad, vivió en este mundo, murió, resucitó y se encuentra en el santuario del cielo. ¿Y qué espera Jesús para poder salvarte? Que vayamos cada día con nuestros tropiezos, errores, y permitamos que Él los trate en el santuario del cielo. Por eso cuando leemos estos textos, no podemos emplearlos de forma absoluta. Aquí está hablando de los falsos maestros y los falsos profetas. No está hablando de los hijos de Dios. Dice el versículo 7, pero libró al justo Lot cuando él estaba atormentado, cuando él vivía de forma inquieta por la conducta deformada de los perversos. Y terminamos con los versículos que nos quedan, que forman parte de esta misma unidad. Porque este justo, que vivía entre ellos día tras día, atormentaba su vida justa por los hechos indecorosos de lo que veía y escuchaba. ¿Veis cómo estos ejemplos los utiliza Pedro para hablar de falsos maestros y falsos profetas? Sabe el Señor rescatar de tentación a los piadosos y reservar a los justos bajo el castigo en el día del juicio. Y de nuevo, permitidme, el juicio no es un juicio como nosotros lo entendemos. Es simplemente ejecutar la decisión del ser humano en su salvación. Y mayormente a los que van detrás de la humanidad en apetitos de contaminación y desprecian la autoridad de Dios. Esa autoridad que está dada para enseñarnos a corregir, para enseñarnos a redarguir, enseñarnos a vivir una vida junto a Dios. Recordemos, verdaderos maestros, verdaderos profetas, guiados por el Espíritu de Dios. Falsos
profetas, falsos maestros, guiados por un pensamiento humano sin ser transformado por el Espíritu Santo. 2 profetas, 2 maestros, 2 creyentes. Los que le siguen a ellos y los que los rechazan porque siguen directamente a Jesús. Es el momento de orar. Es el momento de aprovechar estos instantes en los cuales estamos juntos en torno a la palabra de Dios para orar a nuestro Dios. Oremos. Señor que estás en los cielos, te agradecemos tu amor y tu misericordia. Gracias, Padre Santo, por ese amor tan especial que tú tienes por cada uno de nosotros. Te agradecemos, Señor, el privilegio de ser hijos tuyos. Y gracias, Padre, por todo cuando tú nos das y nos bendices. Deseamos, Señor, profundamente poner nuestra vida a tu servicio. Que tú nos enseñes, Señor, con tu palabra y que tu Santo Espíritu, Señor, dirija cada una de nuestras vidas. También, Señor, las oraciones de mis hermanos como las mías propias, que puedan llegar, Señor, a través de tu Espíritu, con un olor grato hasta tu presencia. Aceptamos, Señor, toda la obra de Jesús por nosotros y gracias, Padre, por todo tú nos das y nos bendices. En el dulce nombre de Jesús. Amén. Pues, de nuevo, cerramos la Biblia y la cerramos hasta el capítulo de mañana. No te lo pierdas. Seguiremos caminando juntos. Que el Señor te bendiga y el Señor te guarde. Hasta el siguiente programa.